Bendiciones, hermanos. Este es un tema un poco tanto molesto para muchos, porque han salido tantas personas con tanto conocimiento de la Biblia, con tanto conocimiento que se vuelven locos. Porque una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría y otra es la revelación. Son cosas diferentes porque Dios te da un entendimiento, una sabiduría para poder entender de un modo, digamos, espiritual la palabra de Dios, de poder ver versículos conectados del Nuevo y del Antiguo Testamento. Sabiduría. El conocimiento es el estudio, lo que hacen los teólogos o lo que hacen la... Bueno, todo esto de religión, no me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero lo que hacen los teólogos es buscar en la palabra de Dios, escudriñarla de una forma sistemática, buscando palabra por palabra y qué significa y qué tiene que ver y conectando los versículos, o sea, algo sistemático, y es un conocimiento de hombres. Ya hay muchos hoy en día que tienen ese conocimiento y gloria a Dios por ello. Pero después vemos a la sabiduría, porque una cosa es que yo pueda hablar, por ejemplo, de la tentación en Mateo 4, la tentación de Cristo, de una forma en que yo lo pueda ver con un conocimiento humano. Ah, pues es que Cristo estuvo ayunando 40 días porque lógicamente estaba haciendo algo que seguramente era ¿qué se llama? Era las escrituras, leyendo las escrituras. Muchos dicen eso, pero recordemos que en ese tiempo nada más existía la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, y solamente en las sinagogas se podían obtener. Digo, Jesús era Dios, y obviamente él sabía la palabra, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo, porque seguro lo conocía todo, y estoy seguro de ello. Entonces, tú le dices, lógicamente estaba haciendo algo Jesús, ¿pero qué? Entonces, el conocimiento humano es hasta ahí. No sabes porque la palabra no te dice qué estaba haciendo. Y fue tentado y se defendió con la palabra de Dios. Lógicamente y sistemáticamente puedes ver eso, ¿no? Y los versículos que usó Jesús y por qué y etc., ¿no? Pero cuando ya tienes una pequeña sabiduría del Señor, tú te puedes dar cuenta que esos versículos iban totalmente, como decía Jesús, escrito está le decía Satanás, y te da, y entonces la sabiduría de Dios te dice, ah, es que Satanás también conoce la palabra, porque si Jesús le habló de la palabra, es que Satanás conocía la palabra. Si no, no, es como cuando vas con alguien y le hablas de la palabra, y esto de dónde es. No sabía, pero Satanás sí sabía, ¿no? Eso viene de la sabiduría de Dios. Pero la revelación como tal es, como les comentaba, o sea, él llegó a esos, perdón, después de ser bautizado, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto 40 días y 40 noches. Bueno, 40 días dice. Y después de haber sido tentado por Satanás, eh, regresó y fue lleno del poder del Espíritu Santo. O sea, es una revelación que primero es lleno y después viene el poder del Espíritu Santo. Ajá. Sí, es una revelación. ¿Por qué? Porque él cumplió. Porque no nada más es por el bautizo del agua, como dicen los bautistas. Se bautizó y cumplió. Entonces, después volvió a cumplir con estar firme, con no caer en tentaciones. Ajá. Y después, ya con el poder del Espíritu Santo, empezó a predicar, empezó su ministerio. Ujú. Ahí la revelación es que primero tienes que prepararte y después ejercer lo que Dios quiere para tu vida. Ajá. Como le habíamos dicho, y esa revelación, y por ejemplo, hay una hermana que mi amada esposa y yo fuimos a ver el sábado, que ese pasaje ella tuvo una revelación, que Satanás vino a engañar a Jesús. Ajá.
Porque le dijo, escrito está que, bueno, si tú eres hijo de Dios, transforma estas piedras. Pero Jesús le dijo la verdad. No solo la escritura dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque Satanás trataba de tentarlo con una mentira. Ah, pues tú eres hijo de Dios, pues a ver, enséñame, convierte esto en pan, estas piedras en pan. Y Jesús le dijo la verdad, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, combatió la verdad, combatió la mentira con la verdad de las escrituras. Entonces, nos enseña también esa revelación de esta hermana que hay que combatir esas mentiras con la verdad de la escritura. Y para conocer esa verdad de las escrituras, como se los dije, Jesús era Dios y sabía las escrituras, todas ellas. Entonces, hay que conocer primero las escrituras, cumplir con todo lo que nos manda Dios, estudiar, prepararnos, no teológicamente, no en un seminario, no con hombres, sino con el Espíritu, leyendo, aprendiendo la palabra de Dios, para que cuando llegue la mentira de Satanás podamos nosotros atacarla con la verdad de Cristo, de las escrituras de nuestro Señor, ¿ok? Entonces, como vemos, lo más importante es esa revelación, porque si tú te quedas con el conocimiento de hombre, sí, es muy padre. O sea, está bien, no digo que está mal, que eso, no, está bien, porque también nos nutre, también edifica. Pero hay que ir subiendo en la interpretación de la palabra junto con el Espíritu Santo, porque Él es el que te guía a la verdad, Él es el que te enseña la verdad. No es que tú la saques de tu propio corazón. Y tampoco es que la repitas, como se los dije. O sea, oye, es un mensaje de un señor que dice, vayan y hagan esto, y tú vas y haces eso y repites el mensaje de él. No, pues es que este hermano que tuvo una plática con Jesús, casi se tomó un café con él y le dijo que esto era lo que él quería que hicieras y entonces no estás obedeciendo al Espíritu Santo, estás obedeciendo a un hombre que dice que habló con el Espíritu Santo, que dice que habló con Jesús y que él le reveló que ese es el Evangelio. Y nos regresamos a lo que dicen el libro de Mormón, un ángel vino y me dijo, o el libro de los adventistas con esta señora que yo, es que un ángel vino y me dijo, o el de los testigos que también un ángel vino y me dijo. Y todo, en vez de un ángel, pues un ángel es un mensajero. Entonces, tú estás cambiando a un ángel por un hermano que viene y te dice, haz esto porque Dios me dijo que lo hiciera. Y gloria a Dios, si a él le dijo hazlo, pues tiene que obedecer y tiene que hacerlo. Pero tú tienes que ir con Dios y decirle, Señor, ¿tú quieres que haga esto? No. Entonces, ¿qué quieres que haga esto? Ah, pues entonces hace eso, hermano. Pero no queramos eh, cambiar, ensuciar el evangelio con falsos evangelios, con falsas profecías, con falsas cosas, que como esta hermana decía, eh, la profecía puede venir sucia cuando tú estás sucio y viene eh, combinada con mentiras. Y no es que seas falso profeta. Un falso profeta es aquel que dice la profecía queriendo desviarte, sabiendo la palabra y queriendo desviarte de la verdad, queriéndote dar una falsa profecía para un falso evangelio. Y otra vez, te lo repito, con testigos, con mormones y con los adventistas, que un ángel vino y les dijo, tengo una revelación, y entonces la profecía, y entonces escribieron 25,000 libros y se basan en esos libros en vez de en la Biblia. Ajá. No, hermanos, así no puede ser. La Biblia tiene que ser nuestra base de partida para todo, ¿ok? Entonces, la revelación es algo muy, 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 muy importante, hermanos, que tenemos que tener, pero eso no es de la noche a la mañana. Esta hermana decía que la profecía no es de la noche a la mañana, no es así como, ah, sí, toma, te paso mi don de profecía y órale, ya, profeta, no. Tienes que tener una comunión con Él, una santidad con el Señor,
para que Él pueda usarte. Si no, no crees que va a hablar por ti, hermanos. O sea, no creamos en falsos profetas, en falsas profecías y en falsos hermanos que nos tratan de llevar a falsos evangelios. Ajá. De la prosperidad, de el evangelio de la justicia y muchos otros evangelios que están saliendo hoy en día, que para mi punto de vista no te salvan, no te justifican, no te santifican, porque eso es por gracia. Eso ya lo pagó nuestro Señor Jesús. No por lo que hagas o por lo que diga el más ungido del mundo mundial, el que tiene el espíritu de Elías y de José y de Pancho Pantera, no vas a hacerlo. Tenemos que pagar un precio. Ya se los dije. El mundo y Satanás funciona, yo te doy y después te cobro. Dios dice, tú me pagas y yo te doy. Tienes que pagar el precio, hermano, al Señor, santidad, vivir una vida justa y humillarte ante tu Dios. Eso lo escuché de un hermano este domingo, que me gustó, es lo que quiere el Señor. Ames la misericordia, eh, te santifiques, el juicio, un justo juicio, la justicia y la misericordia, que ames la justicia y la misericordia, perdón, y que te humilles ante tu Dios. Y como dijo este hermano, o sea, la justicia es que tú seas justo con los demás. Primero tu casa, porque la palabra dice, el que no provee primero para los suyos, para su hogar, no es digno, hermano. Entonces, primero tienes que ser justo con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Y como les dije, todo empieza en la familia. Yo estoy casado y mi esposa, gloria a Dios por ello, está conmigo en el Evangelio, está conmigo caminando. Y si no estuviera conmigo o yo no estuviera con ella, nuestro trabajo es orar. No separarnos, no decir, ay, ya me harté, mejor me voy con otra, que sí, que... Porque muchos también hacen eso. Ay, mi esposa no está en el Evangelio, ya me cansé. Ah, no quiere entender que se las arregle, yo ya me voy y encuentro una muchacha o una señora que pues está en el mismo sentido, en el mismo lugar que yo y órales, púchalas. De una vez nos casamos y no, no, hermano. Por eso Pablo decía a los jóvenes y a las viudas, es mejor que se queden solteros, que se queden así. Ujú. Porque no sabes exactamente ese hermano o hermana que dicen ser hermano o hermana, qué vida llevan, la verdad. Porque máscaras hay titipuchales. Y acuérdense, Satanás se puede disfrazar y es el amo de los disfraces. Así que no crean que porque uno tenga una careta de santidad y yo soy el más justo, el más santo y el más ungido, ese cierto, hermanos. No lo crean. Por eso hay que discernir por sus frutos, esos frutos del Espíritu. Dios los bendice, hermanos.